Ve, a mí siempre me han gustado las mascotas. Siempre desde niño quise tener un perro y nunca lo tuve. Ese es digamos que es mi primer perro y no, es un amor, es algo incondicional. Pues que el perro sea tan fiel a uno le genera muchas enseñanzas. Y no, pues yo este perro lo adoro demasiado. La recogimos y dijimos como que la íbamos a pues como a estabilizar y ponerla en adopción. Pero pues en ese proceso nos enamoramos de ella porque no teníamos animales en la casa y ella fue siempre muy cariñosa realmente y ella nos enamoró. Entonces pues nos quedamos con ella, llevamos 10 años con Tita y así fue como ella llegó a nuestras vidas. Es importante tener en cuenta que nuestros pacientes geriátricos no son pacientes enfermos necesariamente, porque muchas veces satanizamos al paciente geriátrico con un paciente enfermo que ya no tiene nada ni tiene calidad de vida. Hay muchos pacientes geriátricos que viven muy bien, que son felices y que incluso nos están enseñando muchas cosas, como lo que es la paz, lo que es la calma e incluso lo que es la muerte, porque muchas veces tenemos como esa mala percepción de lo que es la muerte. Y estos animales cada vez nos enseñan más y más, sobre todo a tutores que son muy ansiosos. Vemos cómo esos tutores empiezan a definir que mi paciente se volvió viejito y ya entonces son pacientes y son tutores, perdón, con más calma, con más tranquilidad, que aceptan esto. Ciara nosotros la adoptamos a los 2 meses, tiene con nosotros 8 años y medio. Hoy es una paciente de 8 años y 8 meses, es un animal demasiado consentido, súper bien tratado, es un animal que la verdad nos genera mucha felicidad en la familia y bueno, nosotros nos fuimos a vivir a Punta Cana 2 años y esos 2 años ella ha estado por allá, vinimos ahora en octubre, 30 de octubre volvió acá. No, es un animal demasiado cuidado, súper juicioso, tranquilo y bueno, la verdad es que siempre la hemos tratado pues lo mejor posible. Ciara es una pastora alemán de 8 años y medio, es una paciente que ya se considera senior. Recordemos que a partir de los 7 años ya se considera un paciente senior o un paciente geriátrico y donde ya tenemos que empezar a tener unas características y unas observaciones específicas para este tipo de pacientes. Ciara estaba muy bien hace una semana, empezó con un dolorcito y ella normalmente no llora, entonces es muy importante hablar con el tutor para que él nos esté permanentemente comunicando cómo va. Víctor notaba que se echaba con algo de dificultad, que lloraba cuando se iba a echar o cuando se iba a parar, incluso cuando sale, orina y vuelve nuevamente a la casa cuando normalmente hace un paseo. Entonces son detalles muy pequeños que nos van guiando que ya hay algo que definitivamente no está cuadrando en la dinámica normal, en la cotidianidad de la vida de Ciara. Se enferma con más frecuencia, empieza a sufrir de más cosas. En este momento ella también sufre del corazón, por un lado, por el otro empieza a ser menos enérgica. Tita siempre ha sido una perrita muy enérgica, más sedentaria, ya duerme mucho más, no soporta ya como tanto tiempo despierta o caminatas largas, pues como ese tipo de cosas ella ya no. Estamos esperando que pase este episodio para hacerle los exámenes que le mandaron del corazón para poder hacerle la profilaxis. Tita. Sí, yo sé ya. que no te gusta que te revisen. A ver.
Tita es una pinchercita de 12 años, 13 años aproximadamente. Ya se considera un paciente geriátrico a partir de los 7 años. Y Tita llegó porque en general tenía una condición clínica bastante deplorable. Era una paciente que llevaba aproximadamente 2 meses, 3 meses con un decaimiento, con una inapetencia. Fue sometida a diferentes procedimientos en otro centro veterinario donde le realizaron diferentes ecografías. Durante todo ese tiempo fueron aproximadamente 7, 8 ecografías abdominales, y donde el médico veterinario de ese centro veterinario decide realizar una laparotomía exploratoria, que es entrar a cavidad abdominal, identificar si de pronto había un cuerpo extraño o mirar a ver qué otras opciones hay. Vamos a evaluar ya la parte ortopédica para identificar desde qué zona se está generando el dolor. Ya que es un pastor alemán, también tiene pues mucha predisposición a sufrir de displasia de cadera. O compresiones medulares. O compresiones medulares, que es lo que estamos como en este momento evaluando, porque tiene mucho dolor en toda la parte de lo que es lumbar. Desde ayer empezó con un dolor para sentarse, entonces le duele el cuello, le duele acá como la columna y le tiemblan las extremidades. Entonces ha estado muy indispuesta para poderse movilizar, y hoy la trajimos para eso, para esa revisión. Tenemos pacientes que se desplazan con más dificultad y que ya no hacen cosas como que normalmente hacían. Por ejemplo, subirse a un sofá, subirse a una sillita o pararse sobre la ventana para ladrar o para balconear. Empiezan a tener sus dificultades en esa parte dinámica, en esa parte del movimiento. Hay otros pacientes que empiezan con dificultad para observar. Entonces empiezan a ver que ya no comen tan fácilmente porque no ven dónde está el alimento. Tenemos otros pacientes que incluso se quedan estáticos, como mirando a la nada, y empiezan a mirar así diferentes, como si estuvieran perdidos. Entonces empezamos a ver que ya no solamente es la dificultad para desplazarse, que está asociado a pacientes con problemas musculoesqueléticos, problemas óseos, problemas en sus ligamentos, problemas neurológicos, que es tan frecuente en estos pacientes geriátricos, sino que también empiezan a haber síndromes de disfunción cognitiva senil, donde ya empiezan a perder esa función cognitiva, donde ya empiezan a hacer cosas que normalmente no hacían, incluso cosas desagradables para nosotros, como es que se orinó en un sitio donde normalmente no se orinaba, sino que se perdió, está perdido en el espacio y muchas veces ni siquiera tiene la conciencia de que allá lo podía hacer. Realmente ella siempre fue muy aliviada, pero ya entrando en la vejez, pues hemos sabido lo que es lidiar con la vejez de ella, porque ya entonces hay que cuidarla mucho en su alimentación. Es una paciente gastrointestinal, o sea que no puede comer cualquier cosa, debe tener un cuidado especial. Hay que cuidar mucho de que no se caiga nada al suelo porque ella se lo va a querer comer y pues le va a sentar mal. Desafortunadamente, pues Tita no mostraba ningún tipo de mejoría. Como les digo, ya lleva bastante tiempo, bastantes hospitalizaciones, una cirugía, realizaron una biopsia y en la biopsia pues no hubo algo como muy concluyente. Cuando llega Tita aquí, pues lo primero que hacemos es empezar con la estrategia MEVI, la estrategia Medicina Veterinaria Integrativa, donde nosotros identificamos que el paciente se encuentra bastante descompensado y empezamos a estabilizarlo. La estabilización desde la medicina veterinaria integrativa consiste en despolimerizar la matriz extracelular, consiste en manejar el estrés oxidativo, que si lo fuéramos a poner en palabras como más manejables, un poco más fáciles de entender, es
que hay demasiadas sustancias tóxicas dentro del cuerpo y empezamos con este tipo de medicina integrativa a eliminar esas sustancias tóxicas que están generando afectaciones en diferentes órganos. Entonces Tita tenía problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas digestivos y por lo tanto pues obviamente no quería comer, estaba inapetente, no quería tomar agüita y se mantenía echada triste y aburrida. Últimamente ha tenido problemas gastrointestinales, entonces es muy sensible, hay que tener muchos cuidados con lo que ingiere, entonces cualquier cosita le puede desatar como una crisis. Y hace aproximadamente un mes tuvo una crisis fuerte de una gastroenteritis hemorrágica, entonces eso la llevó otra vez donde el doctor Juan Carlos Builes y pues se le ha tratado allá y en este momento se le están haciendo exámenes. Se ha esperado que ella se estabilice porque se le necesita hacer una profilaxis, pero al ser una perrita ya de tanta edad necesita exámenes antes en donde se vean cómo están sus riñones, su corazón, para saber si soporta la anestesia. Tengo a Bobby hace 18 años, desde que él tenía 45 días de nacer. Por una pérdida familiar me quisieron dar como un perrito de acompañamiento. Primero me dan dos, los dos se mueren por distintas circunstancias, malos veterinarios o enfermedades. Y llega Bobby el perrito que todo lo ha podido. No, todo con un perrito es espectacular. Es lo más lindo que uno tiene, es como el motivo de uno. Entonces fue como un gusto que me fueron metiendo. O sea, en realidad como que no es de te gustan los perros o no te gustan los perros, sino que desde un principio fue como él es tu compañero. Y así lo tengo que ver, ni siquiera como una mascota, sino como mi compañero de vida. Porque desde chiquitico fue eso, mi compañero. Cada vez hay más subespecialidades en el área de geriatría y ya tenemos neurólogos con énfasis en la parte de geriatría canina. Entonces podríamos ver que las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades osteodegenerativas, las enfermedades que estén asociadas a todos los procesos degenerativos, pues cada vez tenemos un médico veterinario especialista en esa área. Sin embargo, no deberíamos fragmentar la medicina, sino que deberíamos tener el concepto de medicina veterinaria integrativa. Es una medicina holística donde los diferentes médicos veterinarios deberíamos reunirnos y mirar qué podríamos hacer con nuestro paciente geriatra. Identificamos que Ciara tiene un dolor en la parte lumbar y en la parte toracolumbar. Si lo vamos a ver, pues cerca a la colita, en la parte de la mitad de la espalda, pero tenía un dolor muy marcado también en la parte del cuello. Empezamos a identificar que Ciara probablemente tenga alguna alteración que es muy frecuente en este tipo de raza, como una displasia coxofemoral o una inestabilidad lumbosacra. Entonces empezamos a identificar a nuestro paciente geriátrico con unos daticos y con unas observaciones que muchas veces es del día a día, de lo que estamos viviendo. Pero esas observaciones están haciendo que nuestro animal geriátrico, nuestro animal viejito, ya no tenga la capacidad normal de recuperarse tan fácil. Entonces eran pacientes que se comían alguna cosa, alguna indiscreción alimentaria que les caía pesado, vomitaban una vez, de pronto 2 veces y se recuperaban. Ya no, ya este paciente se demora más en recuperarse.
Un paciente que de pronto tenía una diarreíta por parásitos, pues ya se demora mucho más tiempo, incluso pueden llegar a tener gastroenterocolitis, alteraciones de vómito y diarrea con sangre. Entonces, empezar a identificar nuestro paciente geriátrico es clave. Sí, se notan ciertos cambios, inclusive en la forma de que ya Ciara es una mascota que no le gusta estar jugando con otros, sino que ya es más de pasear tranquila. Es muy selectiva, digamos, con los perros que juega, ¿cierto? Y ya los juegos son diferentes, ya se cansa más, ya es una mascota, como lo decía anteriormente, más tranquila. No le gusta, digamos que a pesar pues, de que nosotros tenemos niños y ella se la lleva súper bien con los niños, pero no le gusta jugar con los niños, sino más bien se echa para que ellos la soben o para que la acaricien, pues es la forma en que ya ellos van socializando. Le aplicamos unos medicamentos para quitar el dolor, que es prioritario aquí, que haya un bienestar animal, y se le aplicó una solución salina hemática ozonizada que lo que hace es ayudar a estabilizar a nuestro paciente y a estimular sustancias que normalmente el cuerpo produce para quitar dolor. Esta especialización, llamémoslo geriatría canina o geriatría felina, cada vez está siendo más frecuente en la clínica cotidiana de pequeños animales, porque el cuidado que nosotros tenemos con nuestros animales está haciendo que la vida se extienda y que tenga muchísimo mejor bienestar animal un paciente geriátrico. Recordemos que la geriatría podríamos empezar a hablar desde los 7 años. Ahora, es importante tener en cuenta que no es lo mismo un paciente geriatra de 7 años, de una raza gigante, un San Bernardo, un Gran Danés, que un caniche o un poodle o un pincher. Los perros grandes, los perros gigantes, se vuelven viejos más rápido y entonces eso hace que un paciente San Bernardo de 10 años ya sea un paciente demasiado anciano y que tenga muchas falencias. Mientras que un schnauzer de 10 años todavía brinca, salta y son locos. Entonces es empezar a identificar y a contextualizarnos con nuestro paciente geriátrico. ¿Cómo le vaya tomando de pronto medicamentos si te llego a mandar más? O sea, un manejo. Por ejemplo, la fortiflora, ¿se la comen normal o hay que obligarla? Hay que dársela en jeringa. No le gusta sola. No le gusta sola. Ni en el cuido. Ya. Tita, te haga por allá. Ya gorda ya. Realmente siento que aunque ya ella esté en su vejez, sigue siendo una perrita muy, pues como muy jovial. Sigue comiendo muy bien, toma agua súper bien. Hemos tenido como nuestras dificultades pues en cuanto a enfermedades, pero hemos dado con un muy buen centro veterinario que nos ha ayudado demasiado para que ella esté bien. Venga, pues siéntese. Ciara se recuperó en las próximas 2 horas, pero todavía tiene algo de dolor, entonces es muy importante venir con las ayudas diagnósticas, tomar una radiografía de esas áreas que están afectadas o incluso ya llegar al punto de necesitar una resonancia magnética para identificar qué tipo de lesiones es. Uno de los tipos de lesiones que puede tener es una alteración musculoesquelética, el músculo puede estar alterado o los huesos estar alterados o los dos, o puede tener algo donde el músculo está asociado con un tejido que se llama las fascias, entonces puede ser un síndrome miofacial o puede ser una compresión en la médula, o sea, una alteración neurológica, o puede ser alguna alteración en diferentes ligamentos que están generando inestabilidad en los huesos. No, Ciara es
pues, es un miembro de la familia súper importante porque la verdad es que nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado a querer los animales. Mi hijo, que tiene 3 años, la adora y respeta mucho los animales, y todo eso es a causa de lo que ha vivido con Ciara. No necesariamente el paciente geriatra es un paciente que lo vamos a tirar en un rincón y esperemos a cuando muera. No, es entenderlo, es incluso disfrutar todo ese trayecto y todo ese camino que va con el paciente geriatra hasta que ya definitivamente no nos acompaña. Quiero también dar como una última conclusión sobre la geriatría, que hay que empezar a entender lo que es la eutanasia y lo que es aplicar una eutanasia. Creo que es un tema muy fuerte, es un tema contundente que debe ser tratado por médicos veterinarios que saben de ese tema y que obviamente van a beneficiar a que nuestro paciente definitivamente vaya a tener una continuidad de beneficencia y no maleficencia. Cuando Tita falte, yo pues no pensaría como en tener otra perrita, ¿no? Sino pues despedirla con mucho amor y con mucho agradecimiento, porque siento que Tita nos ha enseñado muchas cosas y no, pues yo siento que como familia va a ser muy difícil, porque ella es muy consentida, nosotros somos muy apegados a Tita, o sea, de que por ejemplo, si queremos pasear y no nos podemos llevar a las perras, sobre todo pues antes de que estuviera a Tita, no íbamos porque no queremos dejarla que la cuide nadie, bueno, entonces va a ser muy difícil, pero pues yo me quedo tranquila con saber que tuvo una muy buena calidad de vida. Se me han presentado como muchas ofertas y muchas oportunidades de tener otros perritos, porque todo el mundo a mi alrededor me dice, tienes que prepararte, tienes que ir haciéndote a la idea, pero yo digo como no, porque no lo voy a reemplazar, o sea, él es algo y alguien irreemplazable en todos los sentidos. Entonces, no sé, yo diría que sí, porque indudablemente es una compañía excepcional, sea de él o sea de cualquier animalito. La disfruto, me parece preciosa, nunca me niego a ellos, pero no sé qué tan rápido o qué tan aceptable sea en el momento en que llegue a perderlo.